vamos a empezar con los versículos bíblicos de, entonces, Romanos, capítulo 2. Vamos a leer versículos 12 y 16. Le voy a pedir a la hermana Vilma que lea Romanos, versículos 12 y 16. Luego le voy a pedir a la hermana Silvia si nos puede leer Romanos 3:20, por favor. Romanos 3:20. Luego le pido a mi hermana Ángela Romanos 8, del 1 al 4. María, si nos puedes ayudar con Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Andy, tú por favor, ayúdanos leyendo Romanos 2, versículos del 17 al 24. Romanos 2, del 17 al 24. Le voy a pedir a Nati que nos lea Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Luego, Maritza, usted lee Romanos, capítulo 2, versículos del 25 al 29. ¿Ya? Hasta ahí vamos a leer y luego podremos asignar algunos otros versículos más que tienen que ver con los temas que vamos a hablar el día de hoy. Primeramente, mis hermanos, quiero hacer un énfasis y yo también diría una corrección en cuanto a lo que hablamos la semana pasada, porque si bien es cierto que esta carta la envía Pablo o la produce Pablo, porque él es el que dicta la carta y Tercio la escribe, es una carta que va dirigida a una iglesia cristiana en Roma o a la iglesia de Cristo en Roma, ¿verdad? Entonces, pero tenemos siempre la dificultad, los que nos animamos a estudiar este libro de Romanos, que a veces no sabemos cuándo Pablo está dirigiéndose específicamente a una persona, por ejemplo, en el caso a los judíos, no sabemos cuándo está dirigiéndose, o sea, no es fácil darse cuenta cuándo está dirigiéndose específicamente a una persona o específicamente está hablando, de manera general. En este caso, quiero decirles que todo lo que hemos leído en el capítulo 1 y continuamos leyendo en el capítulo 2, está Pablo presentando evidencias de lo que es la naturaleza pecaminosa del hombre. Estamos hablando ahora mismo de ya si sea cristiano o no sea cristiano, estamos hablando del ser humano en general. Y lo que hace Pablo es que está enfatizando la necesidad que tienen los seres humanos de la justicia de Dios, ¿ok? La cual solo Dios puede proveer y solo Dios puede transmitir. Entonces, hay un énfasis de la necesidad que tiene la humanidad de la justicia de Dios. Ahora, lo vemos, por ejemplo, en algunos momentos cuando Pablo presenta ese reclamo de los judíos o esa manera en que los judíos son reconocidos en esta carta de Romanos, en la cual los judíos están aparentando una moralidad correcta. Están enfocados en una religiosidad, pero en una moralidad aparente, de apariencia, ¿ok? Y también a la misma vez está hablando Pablo acerca de los gentiles, de aquellos que están viviendo de manera pagana, con una religión contraria al verdadero Dios y con una vida inmoral, ¿no? Entonces, Pablo está hablando en forma general donde abarca a todos. Por eso que el capítulo 2, al empezar, la primera línea dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. Quien quiera que seas. Eso quiere decir que tanto los gentiles paganos como los judíos, como toda persona, está Pablo demostrando
que todos los seres humanos, y aquí estamos peruanos, dominicanos, cubanos, puertorriqueños, por si acaso también están incluidos ustedes, ¿ok? Está hablando esta carta que todos los hombres merecen por igual el juicio de Dios, ¿ok? No estamos hablando en este momento de Cristo Jesús específicamente, en la obra de Cristo, pero lo que sí apunta Pablo en este capítulo es la necesidad que tienen los seres humanos de la justicia de Dios y que todos merecen por igual el juicio de Dios. Por eso decimos que Dios no tenía necesidad de salvarnos a ninguno o no tenía obligación de salvarnos a ninguno de nosotros, porque todos merecemos el juicio de Dios. ¿Ya? Y más adelante hablaremos de la gracia de acuerdo a como la palabra nos lleve. Pero quería hacer esa aclaración para que nos ubiquemos en el contexto correcto de este libro, ¿ok? Sobre todo de los primeros capítulos. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué le parece la primera lectura? Mi hermana Vilma, por favor, Romanos capítulo 2, del versículo 12 al 16. Si puede poner su micrófono, saluda a los hermanos y pues continuamos, ¿no? Ya, mis hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gozosa de estar reunida nuevamente en esta cita importantísima. Gracias, hermanos. Bueno, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 2, versículo 12, tengo hasta el 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, no son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Muy bien, del 12 al 16. Vamos a entrar entonces en reflexión sobre estos versículos. Y antes de entrar en reflexión, yo quiero proponerles una pregunta, a ver si ustedes se animan a responder. La pregunta sería, ¿qué es lo que pueden ver las demás personas sobre nuestra fe? O también podría ser, ¿cuál es la marca más visible de nuestra fe ante los demás? ¿Qué podrían decir las personas de nosotros sobre nuestra fe? ¿Qué es lo que más resalta sobre nuestra fe? Que las personas puedan decir, Nati, yo sé que Nati es una mujer de fe por esto. Yo sé que Silvia es una mujer de fe por esta razón. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es la marca más visible de ustedes en cuanto a su fe, a su caminar cristiano? ¿Alguien puede opinar? Bueno, la pregunta es para todos. María ya está lista para responder. María, abra su micrófono, queremos escuchar su respuesta. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Me alegro de verlos nuevamente en esta tarde. Pues lo que la gente puede ver es nuestra forma de actuar, cómo nos comportamos, cómo actuamos en nuestras vidas. El cambio. Un momentito. La pregunta era personal. Personal. ¿Qué pueden ver de usted las personas? Pues el cambio de mi vida, de antes de ser cristiana a como ahora actúo en diferentes situaciones y me comporto en diferentes aspectos de la vida. Pero eso es muy general, diga algo específico. Bueno, ha sido transformada. Bueno, una de las formas en que uno está transformado, o mejor dicho, yo he sido transformada, que en medio de los problemas y de las preocupaciones, la gente no me va a ver a mí desesperada, ni perder el control, ni entrar en pánico, porque yo sé que Jesús tiene todo el control y que Él es el que está obrando y acepta su voluntad. Muy bien, good. Así de simple, ¿verdad?
¿Qué es lo que usted personalmente puede decir que es su marca? Nati está hablando, está levantando la mano. Nati, la oímos. Tendría que poner su micrófono. Yo creo que se frizó, Nati, tu teléfono. Bueno, alguien más, mientras Nati recupera la señal. ¿Alguien más? A ver, Andy. Andy va a responder. Andy, te oímos. Oh, yo digo de la manera que nos tratamos y de la manera que siempre nos tratamos de ayudar unos a los otros. Y No, que, sigue siendo oh, por lo demás. Quiero que hable por usted. ¿Qué puede ver las personas sobre lo más resaltante de tu fe o de tu caminar cristiano? Ahora te damos la palabra, Nati, que Andy está terminando ahora. sí, sí, bueno, yo pienso que bueno, I don't know what to say. Te dejamos que sigas pensando. La pregunta es, Andy, ¿cuál es la marca más visible de tu fe ante los demás? ¿Qué pueden decir? Oh, yo sé que Andy es un hombre de fe for this reason. Okay, just one reason for that. Por el comportamiento y la fe. Yeah, it's still general. Still general. I mean, specifically, give me an example specifically. Yo soy buena gente. Ah, bueno, muy bien. Qué buena gente. Ok. Mi hermana, ahora sí, Nati, te oímos. ¿Me puedo oír? Sí, te oímos. Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo diría que la humildad. Muy bien, ok. La humildad, porque eso cuando uno no conoce a Cristo, uno no es tan humilde. Pero Ya. cuando ha conocido a Cristo, uno ya aprende a caminar con Él, cerca de Él, y uno cambia. Y pues la humildad, que es, para mí es lo más esencial. Muy bien. Muy bien. Eso era que queríamos saber algo específico, así rapidito. A ver, ¿quién más? A ver, mi hermana Silvia. Nuestro testimonio, pastor. Tu testimonio también sigue siendo general. ¿A qué se refiere con testimonio? Algo específico. Mi vida cambió cuando yo conocí a Cristo. Ok, ¿qué cambió de su vida? Una persona nueva, una persona diferente. ¿A qué le llama usted persona nueva? ¿Qué hace ahora en la vida que ahora podemos decir que es nueva? Porque nací de nuevo, soy una nueva persona. ¿Pero en qué? Mi carácter. Ok, mucha. Mi carácter. Muy bien. Antes era el carácter más bonito, ahora está peor, o antes era peor, ahora está más bonito. No, ahora está más bonito. Okay, muy bien. Hago esta pregunta, mi hermano, porque... Gracias, mi hermana Silvia. Hago esta pregunta porque justamente los versículos que hemos leído del 12 al 16 dice, ¿verdad? Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen, ¿no? O sea, ahí estamos viendo cómo es la justicia de Dios. Y cuando habla de la ley, vamos a enfocarnos específicamente en las leyes morales o en las cosas que ya había hablado anteriormente Pablo, ¿no? Porque Pablo había dicho en algunos versículos anteriores, justamente les había hablado a ellos acerca de algunas cosas que ellos consideran cosas morales, sobre todo no robar, no cometer adulterio, no deshonrar a Dios, no entrar en idolatría. Entonces, porque de eso más adelante vamos a ver que algunos estaban excusando con eso, queriendo demostrar ser muy moralistas, muy perfectos, muy justos delante de Dios. Pero aquí hay algo importante. Está hablando de la ley, ¿qué es eso? De todo lo que son los mandatos de Dios en cuanto a la moral, a la vida moral que glorifica a Dios,
nuestras conductas, nuestras obras delante de Dios. Y claramente hay ahí un paralelo entre, si nosotros que conocemos, ahora vamos a traerlo a la palabra, si nosotros que conocemos la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios no es suficiente para considerarnos que somos justos delante de Dios. La obediencia es nuestra responsabilidad. Es la obediencia nuestra responsabilidad. Por eso que en el versículo 13 dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen, ¿verdad? A los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y siempre nuestro dilema y nuestra preocupación siempre va a ser de que no podemos cumplir la ley perfectamente. Y ahí está nuestra realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, que quisiéramos de repente cumplir la ley en su perfección, pero muchas veces nos damos cuenta que no la cumplimos en su perfección. Sin embargo, tenemos que obedecerla. O sea, tenemos una responsabilidad, más aún nosotros que conocemos de la palabra, ¿no? Porque junto con el conocimiento viene también la responsabilidad de la obediencia. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. O sea, en otras palabras, usted está ya metida en este chat, en este grupo. Ahora usted va a adquirir mayor conocimiento. Yo voy a ser muy responsable en querer estudiar bien para poder de alguna manera enseñar lo que es correcto. Pero ahora que tenemos mayor conocimiento, no se olviden que tenemos mayor responsabilidad, ¿no? O sea, no es un conocimiento únicamente para demostrar que sabemos. Es un conocimiento que nos lleva a la responsabilidad de caminar de acuerdo a lo que nosotros vamos conociendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es, en este caso, al menos que alguien que quiera comentar esos primeros versículos que la hermana Vilma ha leído. A ver si alguien Perdón, pastor, ya que usted está diciendo, ¿no? No es solamente el conocimiento. Entonces ahí, al ser responsables, vamos a ser hacedores de la palabra del Señor. Exacto. En obediencia, ¿no? Somos responsables de eso. Ajá. Porque anteriormente Pablo decía, nadie va a escapar del juicio de Dios, quien quiera que seas tú. Y con mayor razón nosotros también estamos sumergidos en una responsabilidad porque ahora conocemos más. Porque en estos versículos se está haciendo una comparación. Los gentiles no tenían la ley con ellos. Los judíos sí la tenían. Se jactaban de ser herederos de la ley que Dios les había dado. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición que ellos hayan recibido por gracia y por misericordia la ley de Dios! Pero los gentiles que no habían recibido la ley, usted leyó, mi hermana Vilma dijo, por ejemplo, en el 14, de hecho, cuando los gentiles que no tienen, versículo 14, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. O sea, hasta cierto punto, los gentiles que no habían recibido la ley de Dios, por naturaleza muchas veces lo están haciendo. ¿Saben por qué? Porque dentro de nuestras conciencias, hasta del más ateo, hay digamos así, la conciencia le va a decir que hay un Dios y que ese Dios existe aunque él no lo quiera creer. Entonces, versículo 15, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia. O sea que los gentiles que no tenían la ley estaban obedeciendo la ley. Más bien ellos no tienen la ley escrita, pero la tienen de alguna manera en el corazón. Andy quiere decir algo. Te oímos, Andy. Yo iba a decir que ellos estaban comportándose más fieles que los mismos de
de la iglesia. Por eso Pablo decía, Que los mismos mira, judíos. los gentiles están actuando mejores que ustedes y mira lo que está pasando. Entonces ustedes actúan mal, entonces ellos van a decir, pero ¿cuál es el ejemplo si los gentiles están actuando mejor que ustedes? Están Bueno, cumpliendo la ley. sí, en parte eso es lo que trata de decir, pero vuelvo a repetir, lo que quiere enfatizar Pablo es cuán seria es la justicia de Dios. ¿O es seria? Cuán seria es la justicia de Dios y cuán Bueno. importante es para nuestro caminar cristiano. No me está preguntando. Muy bien. ¿Y cuán importante es para nuestro caminar cristiano? ¿Alguien más quiere opinar, por favor? Nati. Ya, está bien. Que ponga su micrófono. Nati. Te oímos. Sí, te oímos, Nati. Tienes que poner tu micrófono. Ya, ahora sí te oímos. ¿Me puedes oír ahora? Ok. Sí. Bueno, lo que pasa con los judíos es que ellos tienen la ley y ellos, cuando ellos, los padres de ellos todos recibieron de Dios y ellos conocían a Dios. Los gentiles no tenían a Dios y algunos días hacían algunas cosas aceptables, pero Dios no hace excepción de personas, pero tampoco ninguna persona que Así estoy más cómodo porque estoy torcido que y mi columna me duele. Ya, ok. que por sus buenas obras no quiere decir que ellos van a ganarse la vida eterna, porque tienen que creer en Dios, tienen que conocer a Dios para ellos, porque ellos todos van a tener juicio, porque tanto uno como otro se culpan y se echan la culpa, y uno se cree mejores que los otros, pero total, Dios es el que hace juicio con ellos. Ellos van a tener juicio por el comportamiento de cada cual, porque están en el mismo nivel de comportamiento. En el mismo nivel de responsabilidad, claro. Vamos con María. ¿Alguien más quiere opinar aparte de María? Para que después de María, por favor, ponga su micrófono para que opine. Bienvenida, Diani. Ya, María. Que estamos viendo aquí que Pablo está hablándole a la iglesia de Roma, porque cuando Jesucristo murió, que él empezó a llevar el evangelio a los gentiles, ellos aceptaron y por fe creyeron que Jesucristo era el Mesías. Mas sin embargo, los judíos que tenían la ley, todos los escritos donde se le había hablado y se le había dado la profecía del nacimiento del Mesías, nunca lo quisieron aceptar. Bueno, algunos, ¿no? No, algunos, sí, algunos. Yeah. Siempre hubo todos los apóstoles y otras personas, cuando la primera predicación de Pedro, que fueron muchos los que se convirtieron, pero ya. Yeah. Amén. Hey, Gilbert, what's up, bro? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar, por favor? Voy a leer el 15 y el 16, a ver si aparece alguna opinión. Dice el 15. Estos muestran, hablando de los gentiles, llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Entonces, volvemos a repetir, nadie va a escapar del justo juicio de Dios, cualquiera que seas tú, ¿verdad? Entonces, vamos a ir por pasos, porque más adelante vamos a mirar también cuál sería en todo caso la solución, ¿verdad? Ante nuestra situación. También a Gilberto y saludando a nuestra hermana que están por ahí también, si pueden poner su micrófono en mute, así pueden oír muy bien. Entonces, lo que quiero invitarlos es a leer algunos versículos. Alberto, pon tu micrófono en off para que puedas escuchar y cuando mucho el ruido. Ahora sí, gracias mi hermano. Vamos a leer Romanos 3:20. ¿A quién le encargué, por favor? Amén. Ya.
Silvia, léalo, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Amén. Ok, so ahí hay algo que nos aclara esta situación, ¿verdad? Entonces nos dice claramente lo que acaba de leer mi hermana, ¿no? Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado, porque el hecho de que Pablo esté haciendo aquí un énfasis de lo que significa la justicia de Dios y los judíos amparándose en que ellos son los herederos de la ley, no, eso no quiere decir que por obras de la ley es que somos salvos. Tampoco podemos confundir eso, ¿verdad? Porque nadie va a ser salvo por las obras de la ley. Pero eso que quede claro que la ley no salva. Sin embargo, ahora que nosotros estamos en Cristo, somos responsables de obedecer la ley. ¿Ok? Entonces en eso nosotros quedamos. Y vamos, ¿a quién le di que leyera Romanos 8 del 1 al 4, por favor? Ángela, por favor, ahí va a leer ella. Sí, Dios le bendiga, mis hermanos, a todos. Amén, amén. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no puede liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Bien, gracias, hermano. Se confunde mucho ese pasaje que dice, ¿verdad? Que sobre la ley, el pasaje que dice, se me fue ahora mismo, que ahora vivimos en la gracia y no vivimos en la ley. Eso no quiere decir que no somos responsables de obedecer la ley, sobre todo la ley moral de Dios, ¿no? Entonces, tampoco podemos confundir eso. El hecho de que estamos en la gracia, ya no estamos en la ley, no significa que no somos responsables de obedecer la ley. ¿Por qué? Porque nadie podrá escapar del justo juicio de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra responsabilidad es obedecer lo que el Señor nos manda. Gálatas 2:21. ¿Alguien tiene Gálatas 2:21? Gálatas 2:21. No queriendo rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Bien, eso es como referencia de lo que vamos a mirar más adelante ya en Cristo Jesús, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces, ya que no hay más opiniones, vamos a continuar en lo que dicen los versículos del 17 al 24. Por favor, ¿a quién le asigné que leyera esos versículos? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y te glorías en Dios. Y conoces tu voluntad
instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que estás jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muy bien, gracias, mi hermano. Vamos a verlo desde dos puntos de vista. Primero, claramente ahí Pablo dice el versículo 17, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío. Y después, ¿qué les parece si lo vemos? Ahora bien, tú que llevas el nombre de cristiano. Y ahí ya vamos a hablar de nosotros. ¿Ok? Pero vamos a mirar primero acerca de los judíos. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué ustedes ven en esos versículos? Cualquiera que pueda opinar. ¿Qué pasa allí? ¿Qué nos describe esos versículos? Mi hermano Carlos, por favor. Sí, yo escucho a Pablo aquí haciendo una comparación, como en los versículos anteriores, él condenó a los gentiles, ahora está condenando a los judíos, dejándoles saber que a través de las obras de ellos, el nombre de Dios es blasfemado ante los otros pueblos alrededor. O sea que están bajo la misma condición de condenación ante los ojos de Dios. Exacto. Está claro que tanto gentiles como judíos están en la misma situación. ¿Algo más? ¿Qué vemos ahí, o sea, en esos versículos? Yo voy leyendo mientras ustedes van mirando. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley, te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, pero que eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pero tienes en la ley la esencia misma del conocimiento de la verdad. En fin, tú que enseñas, ¿verdad? Dice, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas en sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. A ver, opiniones, comentarios, Maritza y luego María. El que quiera opinar, es el libro, ¿ok? Pastor, aquí podemos ver que como un buen dicho común, que se predica en ropas menores. Está predicando una cosa, pero está haciendo todo lo contrario. Yo creo que eso también se relaciona con los versículos que estaba leyendo la hermana, que decía de que se guardaba en el corazón la ley, pero es como no practicarla, como no llevarla a cabo. Entonces te la guardas en el corazón para hacer todo lo contrario. Por eso es que el Señor nos va a juzgar por conductas que están escondidas dentro de nuestro corazón, porque a Él no lo podemos engañar. La misma palabra lo dice, el Señor conoce los corazones y las intenciones de cada uno, que por más que tú te quedes callado y no accionas, los conocimientos tuyos se lo exigen a otro, pero tú mismo que tienes el conocimiento, haces todo lo contrario. Claro, no hay correspondencia, ¿verdad?, entre lo que enseñan y lo que hacen. María quiere decir algo también. Y después Andy. Y después, ¿quién más? ¿Quiere decir algo? Que levante la mano y luego pone su micrófono. Primero María y después Andy. Pues los judíos estaban muy orgullosos de que tenían la ley, de que a Moisés le había dado esa ley y la ley que Dios le había dado para ellos seguirlo, y eran muy orgullosos de ello y la querían imponérsela a todo el mundo. Pero vemos que al momento de practicarla, ellos
se la imponían a los demás, pero no la practicaban, no la practicaban ellos, y entonces daban mal ejemplo a las personas porque como si fuéramos nosotros los cristianos. A veces hay unos cristianos que se creen más santificados que todos, pero la forma de actuar con sus actuaciones niega que son cristianos. Entonces el mundo nos señala a Dios y ese que es cristiano, y mira cómo está actuando. Entonces, así mismo también a los judíos le decían, eres judío, tienes la ley, pero estás desobedeciéndola, no les imparte a nosotros para que nosotros la llevemos, pero ustedes no la llevan como la tienen que llevar. Muy bien, Andy. Yo decía que no obedecían y tenían la ley, pero no hacían lo que tenían que hacer. No estaban justos con ellos mismos. Tenían la ley en palabras, pero no tenían la ley en el espíritu. Sí, los gentiles actuaban mejor que ellos algunas veces, ¿cómo se dice? Obedecían la ley mejor que ellos. Muy bien. Por eso Pablo se los decía. Ok, usted está abogando por los gentiles ahora, ¿no? Está defendiendo a los gentiles, sí. Bueno, a los dos. Pero siempre están ahí los dos cojeando de algo, ¿no? Sí, pero como María decía, los judíos se creían que eran mejor, claro, y que sabían la ley, sabían lo que tenían que hacer, pero no obedecían, y los gentiles algunas veces obedecían mejor que ellos. Muy bien. Gracias, Andy. ¿Alguien más? Recuerden que también mi hermano puede participar también, ¿ah? Mi hermano Gilberto pone su micrófono y participa, si así lo desea. Mi hermana Nati quiere decir algo. Yes, Nati, te oímos. Sí, me oyen. Estoy manejando. Okay. En el 17 dice, ¿verdad? Que ellos tienen un sobrenombre de judíos. Ellos están orgullosos del nombre que ellos tienen de ser judíos, pero por todo eso no es la ignorancia de ellos, como quiera les acusan. O sea, no hay excusa por la ignorancia de ellos, porque ellos saben lo que están haciendo. Pero los gentiles están haciendo cosas como ellos, porque ellos lo están aprendiendo de ellos mismos, de los judíos. Sí, porque los gentiles inclusive están blasfemando por culpa de los judíos, pero aún blasfemando están cometiendo pecado también delante de Dios. Como dijimos al principio en los primeros capítulos, ¿verdad? Que juzgas a los demás cuando tú estás haciendo lo mismo, ¿no? Eso fue el énfasis en la clase pasada acerca del juicio, ¿ves? Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. O sea, no es porque es judío, o porque es gentil, o porque es cubano, o porque es dominicano. Es que hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano, ¿verdad? Ya. Muy bien, Nati. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? La hermana... Sí, pastor, aquí leyendo en el versículo 24 nos dice, porque como está escrito, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias. A veces somos cristianos que realmente no estamos llevando una vida cristiana o estamos profesando un cristianismo sí, incondicional, y nosotros permitimos que los impíos, los que no conocen del Señor, blasfemen, porque no creen realmente como nosotros creemos en Cristo. Entonces también estamos haciendo las cosas mal. Muy bien. Okay. Andy, ¿quería decir algo? Y después Carlos. Yo iba a decir que están actuando con hipocresía porque le dicen a los demás, debes hacer esto, pero tú no lo haces. So, nos están dando buen ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Carlos, gracias, Andy. Sí, yo segundo eso que dice la hermana Vilma, porque ahí ella está mostrando con eso que está diciendo, que hoy en día en realidad estamos, incluso nosotros los cristianos, como en ese trance de hipocresía, como dice Andy, por el hecho de que estamos haciendo lo opuesto a lo que se nos ha mandado. Claro. Y entonces eso, volviendo al texto,
y volviendo incluso al capítulo anterior, nos agloba a todos. O sea, bajo el juicio de Dios estamos todos. Entonces yo creo que más adelante podríamos ver a un Pablo que dice que no es, o mejor dicho, como en Gálatas 2:21, como leímos, que no es por las obras de la ley, porque si hubiese sido por las obras de la ley, entonces Cristo murió en vano. Exacto. O sea que la justificación de Dios tiene que, ha llegado a nosotros a través de la gracia, pero bueno, no me quiero adelantar. No, ya te adelantaste. ¿Qué vamos a hacer? Tú que manejas truck, perdón, más rápido que nosotros. Perdón. No, pero está bien. Es que imagínate cómo podemos quedarnos. Y es un buen, ahora le doy la palabra, mi señor, pero esto es un buen ejemplo de lo que tú acabas de decir. No me quiero adelantar. Lo que pasa es que muchos cristianos, en ese caso, también se quedan solo en el Antiguo Testamento y no ven a Cristo, la esperanza que hay en Cristo más adelante. Porque más adelante vamos a ver que aún esforzándonos no alcanzamos a la perfección de las obras. No porque queremos o no queremos, sino porque vivimos en un cuerpo corruptible, vivimos en una naturaleza pecaminosa. Pero bueno, eso como tú dices es un tema para más adelante en el mismo libro de Romanos. Ahorita estamos como quien dice en el momento de la depresión, están como que nos dan golpes por todos lados, ¿verdad? Bien, vamos a leer Lucas 18. ¿A alguien le asigné Lucas 18 del 9 al 14? Y prepárese después, ya, Lucas 18 del 9 al 14. No me acuerdo quién le asigné. ¿A mí? Ah, perfecto, Nati nos va a ayudar con eso. Lucas 18 del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Exacto. Aquí la condición interesante, porque Jesús nos dice esta parábola, pero Jesús no dice 2 hombres subieron al templo a orar, uno era judío y el otro era gentil, o uno era cristiano y el otro no. Él dice, uno era fariseo, ya le está dando el label, ¿verdad? Ya lo está categorizando. Uno era fariseo y el otro le dice recaudador de impuestos. O sea que los dos estaban en la misma condición. Uno se creía mejor que el otro, pero para Dios los dos estaban en la misma condición. La diferencia no está en la condición de ellos. La diferencia es cómo se presentan delante de Dios. Uno se presenta con arrogancia, con su seguridad hipócrita. De alguna manera ustedes usaron la palabra hipócrita, yo no quería usarla, pero ya ustedes la usaron. Y el otro, ¿verdad? Se presenta humilde, destrozado de su pecado. O sea, sabe que es tan pecador como el fariseo, pero el fariseo no se cree tan pecador como el recaudador de impuestos. Ahí está el problema. Los dos estaban en la misma condición. Y es lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 2. Todos están en la misma condición, ¿no? Entonces, yo no quería ponerle las caritas serias, pero todos se han puesto serios. ¿Qué pasó aquí? Pero bueno, entonces siguen los golpes bajos, ¿no? Siguen los golpes bajos. Pero bueno, así está la palabra. Por ahora nos vamos mirando eso. Entonces, no hay correspondencia en lo que creen y lo que enseñan.
se creen superiores solo por ser recipientes de la ley, ¿verdad? Ellos tenían la capacidad para enseñar la ley, pero al mismo tiempo en sus vidas quebrantaban esa ley de manera exterior, ¿verdad? Pero es interesante, mis hermanos, que nosotros los seres humanos, la creación más preciada de Dios, constantemente estamos violando la ley de Dios. Ni los animales. Perdónenme que nos comparemos esta noche con los animales, pero ni los animales guardan un orden de la ley que Dios ha dado sobre el mundo animal, ¿no? Hay un orden en ellos, en su mundo animal hay un orden y se someten a ese orden que Dios ha dispuesto para ellos. Pero nosotros los seres humanos, Dios también nos ha dejado un orden, pero nosotros no nos sometemos a ese orden. Estamos peor, perdón, no, ustedes no. El otro grupo que tengo en la mañana temprano está peor que los animales, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Interesante que los animales se someten a la ley que Dios ha dado, a ese orden de vida que Dios les ha dado, y nosotros no. Bueno, si no hay algún comentario más sobre estos versículos que hemos leído para avanzar. Muy bien, vamos a avanzar entonces a los versículos Romanos 2 del 25 al 29, por favor. Aquí yo, Maritza. Amén. Dame un segundito, Maritza, dame un segundito. Quiero asignar estos versículos. Mi hermana Vilma, si usted puede leer Génesis, capítulo 17, versículos del 3 al 8. Silvia, Génesis 17, del 10 al 14. Mi hermana Ángela, ayúdeme con Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. María, Jeremías 4:4. Vamos a darle a Andy Jeremías 9, capítulo 9, versículos 25 y 26. Vamos a pedirle ahora a la hermana Diani, léanos por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Luego le voy a pedir a mi hermana Nati, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Maritza, Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. No sé si Gilberto llegó a casa ya, si nos puede ayudar con lectura también. Si no, le damos a Georgie entonces. Georgie, Hechos, capítulo 13, versículo 48. ¿Ok? Y ya, eso es todo lo que tenemos. Bueno, vamos a leer entonces Romanos 2, del 25 al 29. Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Aleluya. Amén. Amén. Nos damos cuenta aquí, mis hermanos, que los judíos estaban muy orgullosos no solamente de haber sido herederos de la ley de Dios, pero también ellos estaban orgullosos de haber recibido ese mandato de Dios de circuncidarse. La circuncisión para ellos, esa marca en el prepucio para ellos era lo más, digamos así, lo que más les daba orgullo, de verdad, como pueblo de Dios. Entonces, vemos que para ellos la circuncisión lo veían hasta como un medio de salvación. Es como para muchas personas pensar que el bautismo los va a salvar.
¿verdad? Pensar que el bautismo salva, cuando el bautismo es la marca de una fe que ya ha sido profesada en la persona por obra de Dios y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que vamos a mirar de acuerdo a los versículos, porque habla mucho de la circuncisión, estos versículos que la hermana Marisa ha leído. Entonces, ¿de dónde nace eso? Vamos a Génesis entonces, porque en Génesis vamos a darnos cuenta por qué es que ellos le han dado tanta importancia a la circuncisión. Mi hermana, ¿quién iba a leer Génesis? 17:3-8, por favor. Yo, sí, pastor. 17:3-8, Génesis, dice, entonces, Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré de gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Muy bien. Aquí está claramente el pacto Promesa. que hace con Abraham, y desde ahí se considera un pacto ya abrahámico, donde ya está floreciendo lo que es el pueblo hebreo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y el pacto es este, porque en el versículo 4 describe el pacto. Tú serás el padre de una multitud de naciones, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, o Abraham con H, porque te he confirmado como padre de multitud de naciones, te haré tan fecundo, y sigue en el 7, estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Por más que los instrumentos de Dios como Abraham, como Moisés y como los demás patriarcas de la fe fallaron, pero Dios nunca falló con su pacto, porque él desde ese momento dijo que iba a ser un pacto perpetuo, ¿no? Esa palabra perpetuo dice mucho. Bien, ese era el pacto que Dios hace con Abraham y en el pueblo hebreo, ¿verdad? Vamos a mirar entonces Génesis 17 del 10 al 14, donde va a hablar específicamente de la circuncisión. Aquí me toca, no sé. Génesis 10 del 17 al 14. Yo creo que Silvia, ¿verdad? Por favor, Silvia. Sí, amén, pastor, amén. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberían cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán las carnes de sus prepucios, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados de esta manera. Mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón inclusivo al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Amén. Ok, el 14. Oh, sí. El 14 sí, habla de quebrantar el pacto. Muy bien. Entonces, la circuncisión representaba lo que Dios había pactado con Abraham. La promesa que Dios había hecho se había sellado, digamos así, en un contrato, ¿verdad? Está tu firma, es como decir la firma del contrato, de ese pacto entre Dios y su pueblo, y el pueblo entre Dios es a través de la circuncisión.
La circuncisión era testigo de que las dos partes estaban entrando en un acuerdo. Entonces, la circuncisión para los judíos es algo especial, súper especial. Pero ellos también habían confundido la circuncisión, esa marca en el prepucio, como algo que les daba mayor ventaja a los demás, de los demás o de las demás naciones. Entonces, ¿qué dice? Ok, si nosotros seguimos meditando en los versículos de Romanos, ahora ya para entrar al contexto de Romanos, ¿verdad? Yo voy a leer para ver qué opiniones me dan ustedes. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. El verdadero judío entonces lo es interiormente, no por la circuncisión que realiza su mano o ese corte con esa cuchilla, sino la circuncisión que realiza el Espíritu de Dios y no el mandamiento escrito. No es el conocer lo escrito lo que nos justifica, es hacer lo que está escrito. Nos hace justos delante de Dios. Después vamos a hablar si somos perfectos o no, y vamos a incluir a Cristo, pero ahorita estamos yendo al paso en lo que Pablo está hablando en esta sección de Romanos. ¿Qué opiniones le merecen a ustedes esas palabras de Pablo? A cualquiera que pueda opinar. Libre. María. Que los judíos, por el hecho de que tenían ese pacto y los habían circuncidado desde pequeño como señal de que había un pacto entre ellos y Dios, pues pensaban que eso los hacía ellos mejores. Y sin embargo, aquí trae a relucir que los gentiles que no estaban circuncidados, pero que guardaban la palabra de Dios, seguían sus mandamientos y hacían lo que el Señor quería que hicieran, pues esto no necesitaban tener ninguna marca en su cuerpo porque la tenían en su corazón, que es como verdaderamente esto daban a conocer que habían tenido un encuentro con el Señor, igual que nosotros damos a conocer que tenemos un encuentro con el Señor por nuestras actitudes y por la forma en que nosotros actuamos. Muy bien, ok, gracias mi hermana. ¿Alguien más? Andy creo que quería decir algo. No, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre eso que hemos leído? Esos versículos del 25 al 29. A ver, Nati quiere decirnos algo. Nati, te oímos. Y después Carlos. Mirando toda la circuncisión, ya que es en el corazón, las mujeres también somos circuncidadas. Amén. Gracias, mi hermana, por eso. Porque una de las preguntas era, bueno, aquí se habla mucho de la circuncisión del prepucio del hombre, pero ¿qué hay de las mujeres hijas de Dios? Es verdad. Por eso que la palabra las une tanto a las mujeres como a los hombres, porque no es la circuncisión de una parte del cuerpo, es la circuncisión del corazón, como es la del hombre y de la mujer. Gracias, mi hermana, por esa aclaración. Amén, amén. ¿Alguien más quería, Carlos? Te oímos. Prácticamente es repetir lo que usted acaba de decir, porque Pablo es exactamente eso lo que nos está diciendo. A través de la ley, nadie puede ser justificado. Él viene con el mismo tema desde el capítulo anterior, entiendo yo, acerca de la justicia de Dios.
Y nosotros no somos justificados por las obras de la ley. O sea que la circuncisión, que era una ley de Dios, tampoco puede justificarnos. Entonces, me encanta esa última parte del versículo 14, donde dice que es el Espíritu de Dios quien hace la circuncisión en el corazón de nosotros, no nuestras obras. Y caemos otra vez en el mismo, ¿cómo es? Gálatas 2:21 otra vez. Sí. Es el Espíritu de Dios quien lo hace, no nosotros. Muy bien, mi hermano. Alguien le asigné Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 5. A mi hermana Diani. Pon tu micrófono, mi hermano. Sí. Buenas tardes a todos. Dice así: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro evangelio no llega a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Amén. Y eso da justamente apoyo bíblico lo que acaba de decir el hermano Carlos, porque en Primera de Tesalonicenses, en esos versículos que ha leído mi hermana, claramente dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, no venimos a los pies de Cristo solo porque oímos la Biblia, y muchos se quedan decir, no, es por el oírle de la palabra que viene la fe. Es cierto, pero muchos oyen y no vienen a la fe. ¿Por qué? Porque justamente Tesalonicenses es claro cuando dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Entonces quiere decir que si no es por obra del Espíritu Santo, nadie va a creer. Y si no es por obra del Espíritu Santo, no estaremos capacitados de obedecer la ley. No estaremos capacitados de asumir nuestra responsabilidad de ser obedientes al mandato de la ley de Dios, sobre todo la ley moral, porque podemos confundir la ley judicial con la ley ceremonial. Eso quizás más adelante lo vamos a hablar. Porque cuando yo me refiero a ley a ley ceremonial, me estoy refiriendo a que también Deuteronomio dice que no podemos comer cerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerdo es inmundo, bla, bla, bla. Bueno, algunos de ustedes no lo comen por motivo de salud, pero si usted lo come, no es que ya es condenado. Entonces, esa es una ley ceremonial que no tiene ya nada que ver con nosotros. Pero estamos hablando de la ley moral, de la cual sí somos responsables, todos los que estamos aquí reunidos esta noche. Entonces, no es solamente nuestro esfuerzo humano o nuestro esfuerzo por agradecimiento, si no es con la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a tener las motivaciones correctas para hacer buenas obras y para ser obedientes delante de Dios. Porque algunos pensarán, yo sé que ninguno de aquí, pero algunos pensarán, si yo hago buenas obras, voy a aumentar mi bendición, que el Señor me bendiga más. O yo voy a hacer buenas obras para que el Señor me dé más. Cuidado, esa no es una buena motivación que viene del Espíritu de Dios. Usted haga buenas obras, camine de buen testimonio delante del Señor, porque es su responsabilidad. Ahora que usted está en Cristo. A mayor conocimiento, hemos dicho más temprano, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Andy quiere decir algo. Yo iba a decirlo, no hacerlo de corazón. Bien. Muy bien, mi hermano. Solo Dios conoce tu corazón. Yo no lo puedo ver, pero confío que lo haces de todo corazón. Muy bien. Entonces, vamos a Deuteronomio 10:16. ¿Quién tiene Deuteronomio 10:16? Yo. Por eso, despójate de lo pagano de tu corazón y ya no sea terco. Gracias, mi hermano. De lo pagano. Ok, vamos a ser más justos, ¿verdad? Despojémonos de lo pagano de nuestro corazón y ya no seamos más tercos y tercas. Bueno, yo sé que mi esposa va a ver este video también, pero bueno. Despojémonos. Ese es el trabajo que nos queda hacer. Despojémonos de lo pagano que queda en nosotros, esos residuos de paganismo que queda en nosotros. Jeremías 4:4.
Jeremías 4:4. Amén, amén. Esto dice, gente de Judá y de Jerusalén, circuncídese y reconozcamos como Señor. Pongan en su corazón la marca de la alianza, no sea que por sus malas acciones mi enojo se encienda como un fuego y ardan sin que nadie pueda apagarlo. Amén. Otra vez, desde el corazón, desde el interior, ¿verdad? Se refiere a eso, desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestras conciencias, debemos hacer las cosas por ese poder del Espíritu. ¿Ves? ¿Alguien más quiere opinar sobre ese tema? Mi hermano Gilberto, ¿quiere decir algo? Ok, Gilberto estaba moviendo el micrófono. Okay, muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Quién puede leer Jeremías capítulo 9, versículos 25 y 26? Yo. Andy. Yo. Ok. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncisado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel incircuncisa de corazón. Muy bien. Los judíos podrían estar circuncidados, los gentiles no, pero a final de cuentas la circuncisión, la circuncisión que tiene valor no es la circuncisión del cuerpo, es la circuncisión desde adentro del corazón. Si realmente esa circuncisión que revela ese sello de ese pacto entre Dios y nosotros, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, tú serás mi hijo, yo seré tu Dios, tú serás mi hija, que sea desde adentro de nuestro corazón, que toda nuestra vida esté en ese tipo de circuncisión interno. ¿Alguien tiene Deuteronomio 36? Pastor. Ya, te oímos, Nati. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ajá. Es que Deuteronomio es Antiguo Testamento. Ya Dios estaba haciendo claro que la circuncisión debía ser, ellos tenían que circuncidarse, es cierto, exteriormente, pero ellos tenían que entender en la parte espiritual, tenía que haber también una circuncisión desde su corazón. Ya lo está diciendo Deuteronomio. Entonces, vamos siempre en esa dirección. Y para nosotros, ¿qué sería esa circuncisión? Ya que nosotros en Cristo, bueno, muchos de los varones que estamos aquí hemos sido circuncidados, pero no porque somos judíos, hemos sido circuncidados por otros motivos, por motivos de higiene o por motivos médicos. Los niños que nacen, muchos padres deciden circuncidarlos, ¿verdad? Pero no porque son judíos. Por eso, ¿qué hay de nosotros? ¿De qué manera nosotros experimentamos esa circuncisión en nuestras vidas, ya que también somos del pueblo de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Maritza y después María. Díganme exactamente de qué manera usted ha sido circuncidada como hija. Aceptando a Cristo en mi vida y teniéndolo en el corazón. Muy bien. Esa es la circuncisión que yo entiendo que yo recibí, como está estableciendo ahora mismo la palabra. El circunciso no es el que ha sido circuncidado por el cuerpo, sino el que está circuncidado en el corazón mismo. Es la voluntad que uno tiene de aceptarlo y servirle. Muy bien. Ok, Maritza. Continuamos. ¿Alguien más pidió palabra por ahí? Carlos. Yo. Y después Carlos. Pues, mi corazón fue circuncidado cuando el Señor me ayudó a sacar de él todo mi enojo, todo mi rencor, todos mis odios y traer todas mis
esa forma de vivir que no me daba paz, porque cuando uno tiene odio, más que se perjudique es uno, pero al traerlo al Señor y el Señor quitarlo de mí, pues ya esto circuncidó mi corazón. Ok, Carlos. Ahora, yo no sé si estoy malentendiendo, pero la circuncisión era un pacto donde Dios hacía a un miembro, aceptaba a un miembro de la familia, claro, ya era, a la familia de Dios. Claro, pertenecía al pueblo de Dios, por supuesto. Exacto, ya oficialmente pertenecía al pueblo de Dios. Entonces, en ese aspecto, pues obviamente, como el versículo, el último versículo que leímos, de Romanos 2 dice que es el Espíritu que hace esa circuncisión en el corazón. Entonces, obviamente, eso tiene que ser Dios que lo hace y es para aceptarme como su hijo en la familia de Dios ahora. Ok, correcto. Entonces, la circuncisión es dada en el Espíritu de Dios que nos lleva a la fe, porque ahora se hace real ese pacto que somos del pueblo de Dios. Ahora Jehová es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos por la obra que ha hecho Cristo Jesús y la circuncisión que ha hecho el Espíritu de Dios en nosotros. Mi hermana Nati quiere decir algo. Te oímos. Sí, pastor. Si estoy equivocada, por favor me corrigen. Para mi persona, yo pienso que cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros somos circuncidados, porque hemos recibido a Cristo y hemos sido sellados con su Espíritu. El Espíritu Santo. Amén, está correcto, porque hemos sido circuncidados de esa manera, sellados por el Espíritu de Dios. No, está correcto, no hay nada que corregir ahí. Ahora, la pregunta sería, ya que hemos experimentado esa circuncisión, ¿cómo estamos mostrando que somos circuncisos ahora como pueblo de Dios? ¿Cómo lo estamos mostrando en este tiempo? A ver, ¿quiénes quieren opinar? Ya que ya somos circuncisos, el Espíritu Santo nos ha circuncidado espiritualmente, ¿no? ¿Cómo estamos mostrando esa circuncisión? ¿Nati quiere decir algo? Nati va a salvar a la clase hoy. Coge, Nati. Bueno, yo repítamelo de nuevo, pastor, que estaba bueno, leyendo. Sí, usted ya ha sido circuncidada por el Espíritu de Dios. Ya usted, ¿de qué manera se está mostrando que esa circuncisión ha sido real en su vida? Bueno, mi opinión personal es que yo estoy siendo responsable con ese regalo que Dios me ha dado. Quiero ser responsable, quiero cumplir con el Señor lo que Él ha puesto por la gracia y el amor que Él me lo ha concedido. Es mi responsabilidad de mantenerlo, que no se dañe. Que yo siga teniendo en obediencia y haciendo... Pero la pregunta entonces sería, ¿se daña alguna vez, mi hermano? Bueno, porque usted sabe que a veces uno... bueno. El viejo hombre a veces quiere azotar, pero hay que pisarlo. Muy bien, solo quería aclarar esa parte, porque si fuera por nosotros hace tiempo se hubiera dañado, ¿verdad? Pero gracias al Señor. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué más quiere decir? ¿De qué manera usted está? Está bien. Maritza, ok, vamos a darle a Gilberto y luego a Maritza. Coge, Gilberto. ¿Me puede escuchar ahí? Sí, te oímos. Ok, como dijo la hermana Nati, la circuncisión en realidad se ve en nosotros los resultados de la circuncisión por medio de cómo nosotros reaccionamos en nuestra actitud a la responsabilidad que se nos ha encomendado a través de la gracia y por nuestra conducta, qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Como ya se ha mostrado anteriormente, el conocimiento que Dios nos ha dado, cómo lo estamos aplicando en nuestra vida.
Así es como se ve la circuncisión en nosotros. Esa es mi manera de pensar. Gracias, mi hermano. Maritza, nos quedan 5 minutitos, Maritza. Sí, yo entiendo también que tratando, ¿verdad? Hasta donde sea posible a nosotros de cumplir los estatutos, cumplir la palabra, vivir la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a leer Gálatas. Carlos quiere decir algo antes de leer Gálatas 5, 22, 23. Coge, Carlos, te oímos. No, solamente iba a agregar usando los medios de gracia, que es la palabra, la oración, la comunión entre los hermanos, todos los medios de gracia que Dios nos ha proveído. Amén. Muy bien, claro. También eso, ¿verdad? ¿Quién tenía que leer Gálatas 5, del 22 al 23? Maritza, ¿verdad? Tú tienes que leer eso. Muy bien. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Muy bien. A medida que ese fruto o esos frutos se vayan madurando en nuestros corazones, seguiremos mostrando que somos circuncisos, que hemos sido circuncidados por el poder del Espíritu Santo. Y como dice mi hermano, incluye la oración, la lectura de la palabra, la comunión con Dios, los medios de gracia. Entonces, nosotros los que estamos circuncidados por el Espíritu, de seguro que tenemos que ir madurando esos frutos que ya el Espíritu Santo está produciendo en nosotros. ¿Y qué quiere decir madurarlo? Hacerlo crecer, hacerlo germinar, ¿verdad? O mostrar ante los demás que realmente hemos sido circuncidados por el Espíritu. Entonces, mis hermanos, ese es lo que podemos encerrar ahí con todo este tema, porque todavía esto nos da para rato, ¿verdad? Nos da para rato. Y Gilberto tiene algo que decir. Yo te doy la palabra, Gilberto, en un minuto. Dame un segundo. Vayan pensando en esta pregunta para cerrar este tiempo. ¿Ya? Vayan pensando en esta pregunta. ¿Cuál debe ser la verdadera marca de la familia de Dios o de los hijos de Dios? ¿Cuál debe ser? Gilberto, con tu palabra y luego con la participación de los hermanos vamos a cerrar. Volviendo a la circuncisión, hay un pasaje que se utiliza continuamente, lo mencionamos en la Escritura, 2 Corintios 5, 17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio, tiene que verse. Y de hecho, como se mencionó en Gálatas, la porción que se leyó últimamente, ahí están las características de lo que es el amor. Amén. Ese mayormente es el fruto principal, el amor, y del amor desprende todo este ramo de gozo, paz, paciencia y así por el estilo. Gloria a Dios. Gracias. Es una nueva criatura, como usted dijo, vamos creciendo, se ve ese crecimiento en cada persona. Amén, amén. Muy bien. Muy bien, mis hermanos, la respuesta de ustedes, ¿cuáles deberían entonces ser las marcas de la familia de Dios? Creo que ya está de más, creo, ¿verdad? Preguntar, pero ¿alguien más quiere contestar esa pregunta? Creo que el Señor nos ha permitido reflexionar el día de hoy y entender que no es suficiente con que digamos que somos cristianos. Tenemos la responsabilidad de mostrar buenos frutos. Maritza y después Nati para despedirnos. Sí, pastor, que quedó por leer Hechos 13:48. Ok. Usted lo tenía que leer, léalo. Georgie. ¿Alguien? Georgie. Georgie, por favor, Georgie. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban destinados a la vida eterna. Amén. ¿Creyeron todos quienes creyeron? Los que estaban destinados a la vida eterna. Dele gracias a Dios que el Señor lo había predestinado para entrar a la vida eterna. Vamos a despedirnos, mis hermanos, en esta noche preciosa, para que ustedes sigan disfrutando de la familia. Y les voy a dar todo este tiempo para que sigan mostrando
que ustedes son ya circuncisos. Carlos manejando su truck, mi hermana Ángela haciendo su ejercicio, veo su bicicleta ahí atrás que hace su ejercicio, ¿verdad? Y todos, ahorita Andy que va a mostrar cuánto el Señor está, cuánto el Señor va a mostrar que está circuncidado en ese corazoncito de Andy en este día con su esposa amada, con María, ¿verdad? Así que sea un día de victoria, mis hermanos. Cuán agradecidos no estamos al Señor por todo esto, ¿verdad? Y gracias a Silvia, a mi hermana Vilma también, que está con nosotros, a todos ustedes, que el Señor me los bendiga mucho. Vamos a cerrar con una oración y le voy a pedir a mi hermana Diani, si puede cerrar con una oración, por favor. Cerramos con una oración. Amantísimo Dios, Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos suples este medio, Padre Santo, para poder comunicarnos entre todos, para poder seguir aprendiendo e instruyéndonos en tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos sigas fortaleciendo en ti, en fe, en amor y en misericordia también, Señor. Cuídanos en todo momento, Señor. Bendice a nuestros seres queridos, a nuestras amistades y también a nuestros enemigos, Señor. Ten misericordia y enséñanos a nosotros a mirarlo con ojos de amor igualmente, Padre Santo. Amén. Igualmente te rogamos que tú le sigas dando sabiduría al pastor, Señor, que tú bendigas su hogar, que tú bendigas su vida, que tú bendigas la vida de Trini, la vida de Ramona, de su madre, de absolutamente todo, Señor, de cada persona aquí conectada, Padre Santo. Igualmente te ruego por cada una de nuestras familias, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas cada día, Señor amado. Gracias te damos por absolutamente todo. Sigue bendiciendo el resto de la noche que nos queda, Padre Santo, y que en todo momento escuchemos tu voz y hagamos tu voluntad. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos volvemos a encontrar en este mismo lugar el día jueves a las 6 de la tarde. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Igual, Dios los bendiga. Saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Amén.